en este domingo en que leemos el Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, versos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Y ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganlos. Luego mandó que la gente se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos, para que ellos los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, si tenemos que resumirlo en una frase, diríamos que se resume como reza un salmo: que el Señor es compasivo y misericordioso. El Evangelio de este día nos narra un acontecimiento que sucede después de que el Señor estuvo predicando en la orilla del lago sobre cómo es el reino de los cielos, las parábolas que hemos leído en los domingos anteriores, y que llegan a informarle que a Juan, su primo, Juan el Bautista, su precursor, ha sido apresado. Y él decide buscar un lugar apartado para ir a orar. Se embarca y deja las muchedumbres. Con frecuencia el Señor buscaba estar a solas, buscaba ratos para ponerse en comunicación con su Padre Celestial. Se iba apartado. Vemos, por ejemplo, cuando él iba a elegir a sus apóstoles, que él se retira a orar. Lo vemos también que se retira a orar el Jueves Santo en el huerto antes de la pasión. El Señor nos está dando ejemplo de que la oración es importante. Es un momento en que alimentamos nuestra alma, de ponernos en comunicación con Dios. Él hacía esto con frecuencia. Y vemos también un dato curioso: cómo las personas, la gente, la muchedumbre, al ver que él se va, se las ingenia para salirle adelante. Y se van por los pueblos, por las orillas, caminando para ver a dónde va él a desembarcar. Aquí también tenemos otra enseñanza para nosotros. ¿Cómo nos estamos ingeniando nosotros para encontrar al Señor? Para encontrarlo
en esa barca que es la iglesia, ¿qué hacemos nosotros para encontrarnos con el Señor, para ponernos en sus manos, para comunicarnos con Él? Y resulta interesante cómo al desembarcar el Señor se encuentra con la muchedumbre, pero Él no se muestra enfadado ni se muestra inquieto, pues, ¿verdad? Porque se cambian sus planes, ¿verdad? No logra ir a ese lugar solitario para ponerse en comunicación con su Padre Celestial, sino que lo acoge la muchedumbre, está esperándolo la gente. Entonces, Él, lejos de molestarse, dice que se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Aquí también vemos en cada pasaje podemos descubrir cómo el Señor nos sigue dando ejemplos, cómo debemos nosotros estar dispuestos a acoger a los demás. Y vemos que tanto los apóstoles como el Señor están preocupados de la muchedumbre, porque los apóstoles llegan y le dicen: ya es tarde y estamos en despoblado, despídelos para que vayan a comer. Pero nuestro Señor les dice: no, denle ustedes de comer. A lo que ellos le contestan: pero no tenemos nada aquí estamos en despoblado y no tenemos nada, solo tenemos unos 5 panes y 2 pescados. Y el Señor le dice: tráiganos. Y esto también nos recuerda que a veces a nosotros nos parece que contamos con muy pocas cosas, pero en las manos del Señor las cosas se multiplican. Y vemos cómo Él mandó que la gente se sentara y tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo pronunció la bendición. Esto también nos recuerda palabras que se dicen el Jueves Santo y se repiten en cada Eucaristía. El sacerdote en presencia de Cristo, es decir, representando a nuestro Señor Jesucristo, repiten estas palabras y el pan se transforma en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en este milagro de la multiplicación de los panes se ha visto siempre como un símbolo de la Eucaristía. Y los 5 panes y los 2 peces como representación, los 5 panes de la ley, los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros que contienen la ley, que también son para nosotros, son un alimento para nuestras almas. Y esos 2 peces, como el Antiguo y el Nuevo Testamento, 2 grandes alimentos para nosotros. El Señor hace ese milagro de que 5,000 personas, 5,000 hombres, dice, sin contar las mujeres y los niños, comieron de esos 5 panes y esos 2 peces, repartidos por los discípulos, que simbolizan también a las 12 tribus de Israel. Y a nosotros nos llega ese alimento, ese pan, a través de los apóstoles. Que recordemos que nuestra iglesia está fundada sobre esos 12 pilares que son los apóstoles. Por
Por eso decimos que nuestra iglesia es católica y apostólica. Se fundamenta sobre las enseñanzas que ellos dieron y sobre el poder que el Señor les concedió de consagrar el pan y transformarlo en su cuerpo y en su sangre. Así pues, tenemos que pensar nosotros cómo nos acercamos, cómo buscamos alimentarnos de ese pan, del pan del cielo. Y hoy, que es día de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de nuestra parroquia, pidámosle que ella nos ayude a acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y alimentarnos de ese pan del cielo. Y así como en la porciúncula San Francisco sintió y oyó el cantar de los ángeles, hagámosla nosotros también, reina de nuestras vidas, y acerquémonos a la Eucaristía para alimentarnos de ese pan del cielo. Hoy, este domingo, nos quedan varias interrogantes, varias preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos. Preguntémonos, ¿cómo estamos buscando al Señor? ¿Dedicamos tiempo nosotros para la oración? ¿Y qué esfuerzos hacemos para encontrarnos con nuestro Señor? ¿Cómo nos la ingeniamos para acogerlo? Así pues, encomendémonos a Nuestra Señora de los Ángeles y pidámosle que ella sea nuestra intercesora para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Paz y bien, hermanos. Feliz domingo.